¿Estás listo para adentrarte en los misterios más oscuros y desconcertantes del mundo? En este video, te presentaré 7 historias que desafían toda explicación lógica y que te dejarán sin aliento. Desde extraños ovnis captados por cámaras militares hasta desapariciones inexplicables en cuevas profundas y misteriosas, cada relato te sumergirá en un abismo de incertidumbre y asombro. Prepárate para conocer los casos más impactantes de América Latina, las insólitas muertes de 2 sujetos brasileños, el inquietante descubrimiento en la Antártida y mucho más. Si el misterio y lo inexplicable te llama la atención, no puedes perderte este video. No podrás apartar la vista de la pantalla. Número 7. Hace 17 años, la misteriosa historia del hoyo de Mel se convirtió en uno de los relatos más inquietantes y perturbadores jamás contados. Desde su primera aparición en el programa de radio Costa a Costa, esta leyenda ha dejado a miles de oyentes sin dormir, intrigados por el enigma que presentó Mau Waters en 1997. Art Bell, el respetado locutor del programa, recibió una llamada de un hombre identificado como Mau Waters, quien afirmó ser dueño de una extensa propiedad en Ellensburg, Washington. En su relato, Mel describió un descubrimiento inquietante, un agujero perfectamente circular de 3 metros de diámetro en su terreno, un abismo cuyo fondo nunca pudo alcanzar, ni siquiera después de lanzar piedras y una roca grande. La historia se volvió aún más extraña cuando Mel relató haber arrojado 457 metros de cuerda en el agujero sin tocar fondo. Vecinos admitieron haber utilizado el agujero para deshacerse de objetos grandes, sin percatarse de la magnitud del misterio. La curiosidad de Mel lo llevó a realizar un experimento perturbador, descender una oveja viva en el agujero. Cuando la recuperaron, el animal estaba irreconocible, y dentro de ella, encontraron una abominación indescriptible. La popularidad de la historia atrajo la atención no deseada del gobierno de Estados Unidos, quienes interrogaron a Mel con preguntas bizarras y finalmente intentaron comprar su propiedad. Mel se negó inicialmente, pero las circunstancias lo forzaron a vender y abandonar el país. El misterio del hoyo de Mel nunca fue resuelto. Incluso en los años 90, cuando un grupo de radioescuchas intentó localizar la propiedad mediante Terra Server, encontraron la imagen satelital censurada por un cuadro blanco. ¿Era Mau Waters un farsante o su relato tenía fundamentos en la realidad? Nadie lo sabe con certeza, pero su historia sigue siendo un enigma fascinante que desafía las explicaciones racionales. Número 6. En medio de una sequía implacable que azota gran parte del hemisferio norte, el Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios en Texas ha revelado un secreto impresionante. Las aguas menguantes del río han dejado al descubierto un antiguo lecho lleno de huellas de dinosaurios, vestigios de gigantes que vagaron por estas tierras hace 113 millones de años. Entre las huellas, destacan las del temible Acrocantosaurio, un depredador de 6.350 kilogramos y 4.5 metros de altura, y las del colosal Sauroposeidon, un herbívoro que alcanzaba los 18 metros y pesaba 44 toneladas. Estos dinosaurios se aventuraban entre las palmeras tropicales y coníferas que crecían en la región, creando un paisaje tan vibrante como peligroso. Sin embargo, lo más intrigante es una huella humana descubierta en 1908 junto a las de dinosaurio. Esta huella, de 40 centímetros de largo, supera con creces el tamaño promedio humano y plantea preguntas inquietantes. ¿Podría ser una prueba de que humanos y dinosaurios coexistieron? ¿O incluso de la existencia de gigantes de hasta 4 metros de altura hace 100 millones de años? Esta controversia desafía las bases de la teoría de la evolución humana y deja a la ciencia oficial con más preguntas que respuestas. Número 5. América Latina está llena de misterios fascinantes, pero uno de los más inquietantes proviene de Brasil.
En 1966, dos electricistas, Miguel José Viana y Manuel Pereira da Cruz, fueron encontrados muertos en circunstancias extrañas. Ambos vestían impermeables, a pesar de que no había llovido, y llevaban lentes de plomo hechos a mano, uno de ellos incluso puestos. Antes de morir, los hombres habían desayunado en una cafetería, dejando una nota jurada de que volverían a pagar la botella de agua que habían pedido. Junto a sus cadáveres, se encontró un cuaderno en blanco excepto por 2 páginas que detallaban un extraño régimen de pastillas y un horario específico: a las 4:30 de la tarde estar en el lugar fijado, a las 6:30 tragar la píldora, proteger la cara con metal y esperar la señal. Algunas personas creen que esperaban encontrarse con extraterrestres y que los lentes de plomo y los impermeables eran para protegerse de la radiación. Sin embargo, ambos murieron sin causa aparente. La autopsia reveló que no fueron asaltados, heridos, golpeados, ni envenenados. La muerte simultánea de 2 personas sin una causa médica clara es extremadamente rara. Los familiares no pudieron explicar nada. Tanto Manuel como Miguel dieron la misma excusa para desaparecer juntos y fabricar los lentes de plomo. La causa de muerte sigue siendo un misterio, y aunque los hombres pudieron haber tomado precauciones, algo salió terriblemente mal. En 1966, no tenían el conocimiento que tenemos hoy, y lo que fuera que encontraron resultó ser mortal. Número 4. La cueva de Krubera, situada en Georgia, es conocida por ser la más profunda del mundo y representa uno de los mayores desafíos para los exploradores de cuevas. Este lugar es tan peligroso que se recomienda únicamente a personas con vasta experiencia en espeleología y está terminantemente prohibido para turistas o aficionados debido a su extremo riesgo. La cueva está ubicada en una zona remota de Georgia, país que comparte fronteras con Turquía, Rusia, Armenia y Azerbaiyán. A pesar de los mapas existentes de la cueva, ninguno está completo ya que constantemente se descubren nuevos recovecos y pasillos. A aproximadamente 1.5 kilómetros de profundidad dentro de la cueva, se encontraron restos humanos, lo que desencadenó uno de los misterios más extraños en la historia de las desapariciones. Inicialmente, los restos se creyeron de neandertales, pero pronto se descubrió que pertenecían a humanos modernos. Entre los huesos se encontraron relojes, anillos y vestimentas que databan del siglo XVIII, y lo más impactante es que las personas llevaban ropa de alta calidad, joyas, diamantes y relojes de oro. Estas personas estaban vestidas como si fueran a asistir a una cena real. La ubicación de la cueva en un país pobre y apartado, y la distancia de cientos de millas de cualquier civilización, plantea la pregunta de qué hacían 30 personas increíblemente ricas y bien vestidas en tal lugar. Además, todos los indicios apuntan a que estos individuos no eran georgianos, sino que probablemente provenían de las partes más opulentas de Europa. El misterio se intensifica al considerar que no hay evidencia de que estas personas fueran secuestradas, asaltadas o maltratadas. Simplemente aparecieron en la cueva, vestidos de gala, para morir. ¿Por qué? ¿Qué motivó a estas personas a adentrarse tanto en una cueva mortalmente peligrosa y apartada? A pesar de las muchas teorías, el misterio de la cueva de Krubera permanece sin resolver. Este caso destaca cómo nuestro mundo está lleno de eventos y desapariciones inexplicables y nos lleva a preguntarnos qué sabían estas personas que nosotros no. Número 3. En los últimos días, la Antártida ha capturado la atención global debido a un descubrimiento intrigante identificado a través de Google Maps. Las imágenes sugieren la posible presencia de un enorme objeto volador que impactó y quedó parcialmente sepultado bajo el hielo en este continente remoto. El objeto, con un radio de 20 metros, se distingue claramente del entorno natural montañoso que lo rodea. La forma y la apariencia metálica del objeto han llevado a especulaciones sobre su origen, generando un gran interés y debate entre investigadores y entusiastas del misterio. Observando las imágenes detenidamente, se aprecia que el objeto se diferencia notablemente del terreno circundante, pareciendo un enorme disco aparentemente metálico.
Este descubrimiento ha avivado teorías sobre la presencia de tecnología avanzada, potencialmente extraterrestre, en la Antártida. Aunque aún no se ha confirmado la naturaleza exacta del objeto, su descubrimiento subraya el misterio y las posibilidades que la Antártida sigue ofreciendo para la exploración y el descubrimiento científico. La región, cubierta de hielo y aislada, continúa siendo un lugar lleno de secretos esperando ser revelados. Número 2. El pasado 20 de mayo en Luisiana, Estados Unidos, Alexander Harburg compartió una escena inquietante desde el balcón de su casa, una pirámide oscura flotando entre las nubes. La figura se mantuvo estática mientras las nubes se desplazaban a su alrededor, generando un misterio que dejó a muchos espectadores con escalofríos. Este fenómeno se une a una lista de avistamientos similares reportados en otras partes del mundo. Anteriormente, se documentó una pirámide en el cielo de Rusia, justo encima de la Plaza Roja, que se mantuvo visible durante la madrugada y fue grabada desde varios puntos de la ciudad. Otro avistamiento notable ocurrió en Washington, Estados Unidos, el 18 de diciembre de 2018. Las imágenes muestran una figura piramidal en el cielo, que se observó con asombro. Estas apariciones han generado diversas teorías. Algunas personas creen que estos objetos son parte del proyecto Blue Beam, una supuesta iniciativa para crear proyecciones holográficas en el cielo con el fin de manipular las mentes humanas, posiblemente controladas por líderes mundiales. Otros están convencidos de que se trata de visitantes extraterrestres a bordo de complejas y misteriosas aeronaves. Independientemente de las teorías, estos avistamientos de pirámides en el cielo siguen siendo un enigma, provocando asombro y especulación en todo el mundo. Número 1. El 25 de junio, una cámara militar rusa registró un suceso extraordinario, un objeto volador no identificado, OVNI, en forma de medusa sobrevolando una base militar. Con estructuras que se asemejan a tentáculos, se movía a gran velocidad, dejando perplejos a los analistas militares. La forma del objeto no se parecía a ninguna aeronave conocida ni a ningún fenómeno atmosférico registrado anteriormente. Los tentáculos parecían moverse de manera independiente, dándole una apariencia aún más desconcertante. Este avistamiento ha generado especulaciones y teorías en la comunidad de ufólogos. Algunos creen que la forma de medusa podría ser un nuevo tipo de camuflaje extraterrestre, diseñado para confundir a los observadores humanos. Otros sugieren que podría ser una tecnología experimental desconocida. El objeto no emitía ningún sonido discernible y su velocidad y maniobrabilidad superaban las capacidades de cualquier tecnología aérea conocida. La base militar ha intensificado sus protocolos de vigilancia mientras las autoridades investigan el origen del OVNI. La aparición de este objeto ha reavivado el debate sobre la existencia de vida extraterrestre y la posibilidad de que estemos siendo observados por civilizaciones más avanzadas. Hemos llegado al final de este recorrido por los misterios más inquietantes y perturbadores del mundo. Si disfrutaste este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Y recuerda, el mundo está lleno de enigmas esperando ser descubiertos. Somos Noche, tu canal de misterio.